Bien. Bueno, vamos a arrancar. Me presento, mi nombre es Ariel, soy tarotista, trabajo leyendo el tarot y mezclando el tarot con un montón de otras herramientas hace más o menos 10 años. Y bueno, vine a traer esta clase porque me parece que es un momento muy importante para revisar los ciclos que estamos moviendo, todos los ciclos que creamos hasta ahora, todos los puntos que nos trajeron hasta este momento, porque es muy importante lo que viene. Y ya lo empezamos a intuir, ya lo empezamos a sentir en el cuerpo, ¿no? Vengo a traer esta clase desde Puente Arcano. Puente Arcano es mi escuela de tarot. La fundamos hace poquito. Y la verdad es que toda la metodología que traemos se fundamenta en una gran ley que fui descubriendo y en la que me fui metiendo en profundidad en todos estos años de trabajo, que es el desdoblamiento del tiempo. El desdoblamiento del tiempo, junto con el tarot, junto con el sincronario maya y otras cosas que fueron apareciendo, van moldeando esta perspectiva de la realidad. Tengo que aclarar siempre que esto es una perspectiva particular, que esta es la forma en la que yo veo el mundo y la forma en la que utilizo esa visión del mundo para leer las cartas y para utilizar otras mancias que pueden disentir, también pueden aportar información complementaria, porque yo siento que cada uno de nosotros vino a este mundo con una porcioncita de este rompecabezas y vamos juntando piezas entre todos y lo vamos armando y nos vamos dando cuenta de cómo funciona el juego, porque en definitiva es un poco esa la perspectiva que vengo a compartir, ¿no? ¿De qué se trata el desdoblamiento del tiempo, entonces? Si es tan fundamental, es el núcleo filosófico que sostiene la propuesta de Puente Arcano y lo que vamos a ver hoy, es importante desarrollarlo. Entonces vamos a hablar de un origen, de una fuerza original o una fuente original de la cual provienen todas las cosas. ¿Sí? Podemos llamarlo el gran espíritu, podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo el universo. El asunto es que de ahí proviene todo. Y eso es lo que podemos denominar Big Bang, porque también podemos hablar de eso como lo que existía antes de esta existencia que tenemos nosotros, ¿no? Un punto infinitamente denso que lo contiene todo, todas las preguntas junto con sus respuestas, todos los problemas junto con sus soluciones, todo en una unidad absoluta, con todas las formas, todos los tiempos y todas las posibilidades en simultáneo. Este punto se desdobla, se abre, se despliega en esta realidad que vivimos nosotros, preguntándose cómo sería no ser este punto. ¿Cómo sería no contenerlo todo? ¿Cómo sería no tener todas las respuestas? En una paradoja, porque es una paradoja, porque si yo lo contengo todo, la respuesta a esa pregunta del cómo sería no ser la contengo, pero el solo hecho de hacérmela abre un estado de ensoñación. Esto es increíblemente similar a las paradojas que a veces usamos para meternos en estados meditativos. ¿No? Es como esta mente meditando e imaginando cómo sería no ser, soñando cómo sería no ser, y siendo cada uno de nosotros, ¿no? Y un poco lo que a nosotros nos pasa es que buscamos volver a ese estado de unidad. Porque, bueno, el atractivo es lógico. Si ahí están todas las preguntas junto con sus respuestas, todos los problemas junto con sus soluciones, entonces quiero estar lo más cerca posible de ese punto porque me ayuda en mi cotidiano. Punto. Después, cada uno de nosotros va a ir construyendo un porqué más grande que solamente lo que tiene que ver con lo físico, lo biológico y lo concreto, ¿no? Para recorrer este camino de vuelta a la fuente,
tenemos 4 planos. Yo lo divido en 4 planos y lo enseño con 4 planos. ¿Por qué? Porque hay 4 palos del tarot, porque hay 4 tipos de sellos en el sincronario maya. Entonces, el 4 es un número que viene bien. El 4 es un número que le da estructura a esta realidad en la que vivimos. Y vamos a arrancar hablando de los oros, que es como lo que tenemos más abajo, los oros y los sellos rojos, que es el plano físico, el plano material. Ahí es donde están nuestras necesidades más básicas. Comer, dormir, tener un refugio, estar calentitos, todo eso cabe ahí, en ese espacio. Después hay otro escalón que es un poquito más veloz, que son las copas. Ahí están los sellos azules del sincronario, que es más, tiene más que ver con los vínculos, con el deseo, con la subjetividad. Y está representado por el agua, por las copas. Después tenemos el escalón de la mente, las ideas, los sistemas de creencias, el razonamiento, lo intelectual. Nuestras palabras y cómo esas palabras que usamos se tejen formando pensamientos que después se van a transformar en comunicación. Y por último, el plano espiritual, que sería representado un poco por los bastos. Ahí es donde apuntamos todos nosotros cuando iniciamos algún camino espiritual. Algún camino espiritual, alguna práctica espiritual, estamos vinculándonos con el plano de los bastos. Ahí están los símbolos, ahí está el propósito, ahí está la intuición profunda. Es importante comprender que estos 4 planos describen nuestra experiencia como humanos en el tiempo lineal. Y acá empezamos a introducir el tema de la serpiente. Cuando nosotros integramos estos 4 planos y trascendemos un poco esa visión del tiempo lineal, del tiempo como una línea en donde el pasado se representa atrás, el presente está acá y el futuro es lo que viene, entonces ascendemos a lo que sería el árbol de los arcanos mayores, a niveles más altos de conciencia, a experiencias más cercanas a la 5D, que está tanto en boca de tanta gente ahora, ¿no? Ya no es la vida cotidiana que metemos en estas 4 cajas, sino que es un poco más procesos trascendentes que se lleva nuestra alma. Bien. En esta clase vamos a concentrarnos en estos 4 planos de abajo. No nos vamos a ir más arriba. Y la tesis que vamos a plantear es que la fuerza que gobierna estos 4 planos es la serpiente. La serpiente es la que mueve esta realidad en la que vivimos, en donde están nuestras necesidades físicas y biológicas, nuestras necesidades emocionales y vinculares, nuestras necesidades intelectuales y nuestras necesidades espirituales. Todo este plano en el que nosotros vivimos es gobernado por la serpiente, que vendría a ser la guardiana de la experiencia desdoblada. Hablamos de nuevo de esto de el pliegue completo y absoluto en el punto infinitamente denso que lo contiene todo, y la experiencia completamente desdoblada en donde estamos nosotros. La serpiente sería el símbolo del tiempo lineal, de la separación, de la supervivencia y del laberinto que atravesamos cuando nacemos en esta realidad fragmentada. Va a representar aquello que nos mantiene recorriendo una línea de tiempo, como si fuera la única forma de existir. La serpiente va a sostener el velo, va a abrir algunas ventanas, algunas cerraduras para que nosotros podamos intuir que existe una conciencia superior, una conciencia de unidad, una conciencia doblada, pero al mismo tiempo impide que experimentemos plenamente ese tiempo espiral y esa unidad, esa simultaneidad no lineal. Y nosotros tenemos intuiciones, vivimos algunas sincronicidades, tenemos llamados internos, y todo eso nos da la pauta de que existe algo más, además de eso que nosotros vivimos acá. ¿Por qué? Porque la serpiente se transparenta, deja pasar la luz, ¿no? El objetivo de esta clase es que reconozcamos esta estructura, la estructura de la serpiente,
y comprendamos cómo opera. Más en este momento de cierre de ciclo y apertura de un ciclo nuevo. Ya vamos a ir a hablar de eso. Bien. Para avanzar en la comprensión de esto necesitamos entender por qué en Puente Arcano usamos la figura de la serpiente. Y en algunos casos del dragón o de la tortuga como símbolo del tiempo lineal y de la experiencia desdoblada. Entonces acá es donde empezamos a hablar que en casi todas las tradiciones antiguas el tiempo adopta una forma reptiliana. Y no es casual, la serpiente, el dragón, la tortuga van a encarnar aspectos esenciales del tiempo como lo vivimos acá en esta realidad desdoblada. La serpiente representa un poco el fluir continuo, ondulante, ramificado. Va a simbolizar la supervivencia, la reacción instintiva, la necesidad de protegerme, el plano biológico. Es veloz, es evasiva, es difícil de atrapar, igual que nuestra percepción del tiempo. El dragón es un poco más elevado. ¿Por qué? Porque es una figura que tiene alas y que desde las alas se puede elevar y ver las cosas desde una perspectiva más alta. Pero igual aparece como guardián de tesoros, de secretos, de umbrales, de conocimientos. Podría significar un poco que la linealidad se entiende de otra manera por esas alas, ¿no? Es una serpiente alada el dragón. Y la tortuga va a representar los ciclos larguísimos, la paciencia, la estabilidad. En muchas culturas sostiene el mundo en su espalda, en su caparazón. Simboliza el paso del tiempo geológico, las eras, eras y eras y eras. Las tortugas son animales muy longevos, lo mismo que los dragones. Y esta estructuralidad que es inevitable. Estas tres imágenes van a condensar la misma afirmación, y esta afirmación es súper importante si nosotros queremos entender esto. Es que la realidad lineal, la linealidad que nosotros vivimos, está estructurada por un algoritmo reptiliano, un principio que ordena los ciclos, las pruebas, las repeticiones y los aprendizajes continuos. Este algoritmo reptiliano se relaciona con nuestro cerebro reptiliano, que es lo que nosotros llamamos el complejo, porque es complejo, pero más básico de nuestro sistema nervioso. El complejo más básico de nuestro sistema nervioso es el cerebro reptiliano, ¿no? Que reacciona, defiende, retiene, acumula, repite. ¿Sí? Es con esa parte de nosotros que nosotros interpretamos este mundo lineal. Vivimos desde el instinto, no desde la unidad. Y además la serpiente va a ser un poco la guardiana de este secreto, y lo vamos a ver en un montón de mitos. Esto de que hay que vencer a la serpiente o decapitar a la serpiente para poder acceder a un conocimiento que está detrás de esa serpiente. Todo está codificado en los mitos. Yo tenía una intuición de todo esto y tenía algunas historias que lo confirmaban, pero de repente cuando me puse a investigarlo, es abrumadora la cantidad de mitos y siempre el tiempo, el espacio o los secretos, el conocimiento, están vinculados de alguna manera al dragón, a la serpiente o a una figura reptiliana que hay que vencer. Detrás de la serpiente puede haber un conocimiento, puede haber una inmortalidad, puede haber un portal, puede haber una revelación, o puede haber una entrada a un nuevo ciclo de conciencia. Lo importante es que la serpiente guarda el tiempo, porque guarda el acceso a la simultaneidad, a la posibilidad de vivir esto no separado como pasado, presente y futuro, sino todo junto. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Parece que te están entendiendo todo muy bien. Ahí va, ok. Ojalá.
Estaba nervioso, ahora ya no estoy nervioso. Así que pueden preguntar sin problema. Bien, vamos a empezar. Estaba tan entusiasmado hablando que me olvidé de esta diapositiva, ¿no? La serpiente como guardiana del juego. Estamos jugando y la serpiente es la guardiana de ese juego. Ahora vamos a pasar acá. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Bueno, San Agustín tiene una frase que me representó a mí intentando ordenar esta clase, que es, si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Si me lo preguntan, ya no lo sé. Esta lo clavo, no hace falta que... Gracias. ¿Por qué? Porque hay como toda una complejidad a la hora de definir el tiempo. Vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a meter a hablar un poco de física y un poco de historia. Antes de Einstein, en la época de Newton, la ciencia pensó durante muchos años que el espacio era un escenario fijo, donde ocurrían todas las cosas, y que el tiempo era un reloj universal que avanzaba igual para todo el mundo, o sea, para todo el universo. En cualquier parte del universo se percibía el tiempo de la misma manera que acá. O sea, vos y yo vivimos el mismo tiempo sin importar qué pase, y el espacio es solamente el lugar, el escenario donde ocurren ciertos eventos. Esto era el tiempo absoluto, ¿no? Esto parece intuitivo, nosotros desde nuestra experiencia humana lo podemos percibir así. Pero Einstein, con un montón de fórmulas y visualizaciones, demostró que esto es falso. Einstein demuestra que el espacio y el tiempo no existen por separado, son una sola cosa, son una estructura llamada espacio-tiempo. Y acá es donde es difícil explicar qué es el espacio-tiempo, pero lo podemos visualizar como una tela elástica. Una tela elástica, una sábana, que representa los tres ejes del espacio, el eje Y, el eje X y el eje Z, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, más el eje del tiempo. En esta tela estamos incrustados todos, todo lo que está, todo lo que existe está incrustado en esta tela. No se puede separar de esta. Y como esta tela contiene el espacio-tiempo, entonces yo no me puedo mover solo en el espacio, sin moverme en el tiempo. Y no me puedo mover solo en el tiempo sin ocupar un espacio. Einstein descubre lo fundamental para esta charla, que es que la gravedad no es una fuerza como todos pensaban, como Newton pensaba y como los antiguos pensaban. No es que la Tierra tira de la Luna o el Sol tira de la Tierra. Lo que pasa es que los objetos que tienen mucha masa hunden la tela del espacio-tiempo. Y acá nos imaginamos una cama elástica, ¿no? En donde le ponemos una pelota muy pesada y la cama elástica se hunde. Y si nosotros ponemos una pelota más chica, que podría ser la Tierra, la pelota más chica no es solamente atraída, sino que rueda por el surco que genera esa pelota más grande y más pesada. Por eso, y esa sería como la órbita, ¿no? No es que el Sol esté tirando de la Tierra, es que el Sol deforma el espacio-tiempo. Y la Tierra se mueve dentro de esa curvatura que está deformando el Sol. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, podemos pasar a hablar del tiempo de otra manera. Y esto se vuelve muy útil. ¿Por qué? Porque Einstein descubre que el tiempo también se curva, porque forma parte de esa tela, y que se distorsiona según la velocidad a la que te mueves y la masa o la gravedad que te rodea. Es decir, que nosotros percibimos el tiempo. ¿Cómo lo percibimos?
porque el Sol tiene la masa que tiene, la Tierra tiene la masa que tiene, la Luna la tenemos a la distancia que la tenemos, nosotros medimos lo que medimos, por eso percibimos el tiempo de esta manera. Si fuera de otra manera, si fuera de otra forma, si el Sol fuera más grande o más chico, si la Tierra fuera más grande o más chica, si la Luna estuviera en otro lugar o fueran más lunas, entonces nuestra percepción del tiempo sería diferente. No es un tiempo absoluto, es un tiempo relativo. Relativo que al observador que está parado en algún lugar de esa tela espacio-tiempo, viviendo desde una perspectiva particular. Cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para vos. Un ejemplo que se pone cuando se habla de esto es que un astronauta que vive un año en órbita vuelve a la Tierra levemente más joven que si hubiera pasado ese año acá. Y esto no es metafórico, esto está medido con relojes atómicos. Cuanto más gravedad hay, más lento pasa el tiempo. Si no vieron la película Interestelar, por favor, termina la charla y te van a ver la película Interestelar. En la película Interestelar hay un momento en donde se tienen que acercar con una nave espacial a un agujero negro, súper grande, gargantúa. Cerca de ese agujero negro hay planetas, y ellos tienen que bajar a uno de esos planetas. Y una persona se queda en la órbita espacial. Para las personas que bajan al planeta, pasan 50 minutos. Para la persona que se queda en la órbita, pasan 20 y pico de años. Y esto es así, así funciona este universo en el que vivimos. ¿Qué significa esto para la conciencia humana entonces? Bueno, primero que el tiempo no es igual para todos. Acá sí me acordé que había una diapositiva. El tiempo no es igual para todos, el tiempo no avanza siempre al mismo ritmo, depende de dónde estás y cómo te moves. El tiempo no es una línea recta, no es una cosa que viene desde allá, en donde estamos acá, y se dirige hacia allá. El tiempo se puede doblar, se puede expandir, se puede contraer. Y el espacio-tiempo son las dos caras de un mismo tejido, no existen el uno sin el otro. Es decir, que si yo trabajo sobre mi percepción del tiempo, voy a afectar mi percepción del espacio y la materia y viceversa. Y acá nos podemos meter a hablar de que todos los seres humanos tenemos esta capacidad, ¿no? Pero ya ahí me estoy yendo de tema. Tengo un perrito muy bonito acá que me estaba mordiendo los dedos de los pies. Para un poco, loco. Bien, entonces la serpiente va a ser el tiempo lineal. Esta percepción limitada de un tramo del espacio en particular. Y la física dice exactamente lo mismo, solo que en otros términos. Dice que la conciencia humana percibe solo un corte limitado de esta tela. Esa percepción segmentada, ese pedacito que nosotros podemos ver, genera nuestra ilusión de experiencia lineal. Pero el tiempo, el espacio-tiempo completo, existe en simultáneo. Como si fueran, si seguimos hablando de la tela, vamos a hablar de los hilos que componen la tela. ¿No? Están todos superpuestos. Como una totalidad, existe todo simultáneamente. Eso que nosotros llamamos vidas pasadas, en realidad son vidas paralelas. En este universo holográfico se superpone todo. Todo existe a la vez. Lo que nosotros estamos viendo o viviendo paso a paso, ya está todo desplegado en ese tejido. Ya existe. Nosotros lo vivimos paso a paso. Pero existe. El tiempo no es una secuencia, es una dimensión en la que ya existen todas las cosas. Lo lineal es solamente la forma en la que nuestra biología interpreta ese tejido. Literalmente, escuchen esto, literalmente vivimos en el surco que una masa, un evento, una decisión, un trauma, un patrón, genera en nuestra percepción.
Eso es la serpiente. Es esa línea ondulante que recorremos dentro de un tejido más amplio. Por eso es importante la figura de la serpiente. El tiempo es el algoritmo de juego. La física cuántica sugiere que todos los tiempos existen simultáneamente, potencialmente, al mismo tiempo. Nuestra conciencia está atrapada en un plano biológico y solo puede procesar los eventos uno detrás del otro. Entonces, la linealidad del tiempo no es real, es una función del desdoblamiento. El tiempo lineal es un filtro, es un modo de percepción que la conciencia adopta para poder experimentar esta realidad fragmentada. Y ese filtro es la serpiente, es lo que llamamos la serpiente. Si nosotros pensamos en esta serpiente, bueno, se mueve en una sola dirección, nunca retrocede, avanza ondulándose, dando rodeos, ramificándose, y acá vamos a ver más adelante todos los patrones de ramificación que hay a nivel biológico. Los ríos, nuestras venas y arterias, y lo voy a dejar por ahí porque ahí lo vamos a retomar, marca los ciclos, las mudas, la serpiente cuando muda su piel, los periodos, condiciona la supervivencia y la forma de percibir. Queremos avanzar del pasado al futuro, pero en realidad no está haciendo de esa manera. Creemos estar separados, pero no está haciendo de esa manera. Creemos que hay distancia entre lo que deseamos y cuando lo obtenemos. Pero tampoco ahí está pasando eso. Esa es la serpiente, es el principio de separación que organiza la experiencia en una línea. Sin esta ilusión, entonces no habría historia, no habría aprendizaje, no habría identidad, no habría causa y efecto. Y acá es donde está el conflicto espiritual. ¿Por qué? Porque la unidad vive en la simultaneidad. Esto no es natural para la unidad. Y nosotros de alguna manera lo percibimos, por eso iniciamos de una forma o de otra caminos espirituales para intentar volver allá. El humano vive en la secuencia. Toda la espiritualidad, el tarot, el sincronario, la geometría sagrada, los registros akáshicos, la mitología, la psicología profunda, intenta resolver este conflicto. ¿Cómo recuerdo la simultaneidad viviendo dentro de este espacio secuencial? La filosofía de la serpiente ofrece una respuesta a esto, que es que tenemos que reconocer, porque cuando empezamos a hablar de esto, lo primero que surge es, ¡ah! Estamos en una cárcel, nos tienen atrapados, nos quieren controlar. Y en realidad tenemos que reconocer que el tiempo lineal es una ilusión útil, es útil. Tenemos que comprender cómo opera y aprender a cerrar esas ramificaciones que se abren, esos ciclos que se abren. Yo tengo que aprender a cerrarlos, a doblarlos, a trascenderlos cuando corresponde. Entonces acá podemos poner 3 claves para entender los ciclos, ¿sí? El ciclo se va a repetir hasta que yo lo comprenda. Lo que nosotros llamamos patrones, bloqueos, lecciones de vida son circuitos de energía que están abiertos, se ramificaron y se abrieron. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comprender para poder cerrar el circuito, porque mientras más se abra, en más experiencias, más energía me va a drenar. Si yo quiero recuperar mi energía, entonces necesito cerrar esos circuitos. Cada cierre de circuito me devuelve energía vital. Recupero mi energía vital. Cuando resuelvo una distorsión, entonces la serpiente deja de drenarme, deja de hacer su trabajo. Su trabajo es drenar mi energía. ¿Por qué? Porque es un juego, entonces está el obstáculo ahí. Nosotros transitamos esto para poder probarnos a nosotros mismos. Cuando la serpiente deja de drenarnos, entonces empieza a colaborar con el proceso. Y el ciclo es la forma en la que el tiempo se va a doblar. La espiral es el puente entre lo humano y lo trascendente. Cuando yo dejo de ver el tiempo como una línea y empiezo a verlo de forma espiralada, donde estoy pasando una y otra vez por la misma experiencia, es la misma experiencia, pero tiene sutiles diferencias, por eso no me doy cuenta.
Cambian los personajes, cambia el escenario, cambia todo, pero es la misma, solamente que la estoy viviendo desde diferentes alturas, a veces más arriba, a veces más abajo, es una secuencia de tiempo espiral. Kelly. Sí, me vino algo que estuve leyendo la otra vez sobre la ayahuasca. La ayahuasca es una forma de liana y los cantos de las culturas shipibos, hay una canción que a mí me encanta, que es el espíritu de la serpiente cósmica. Yo siento de que este año vine a aprender lo que vos me estás diciendo ahora, porque me viene en muchas cosas. Me está llegando esta información, y la tecnología espiritual, es una tecnología espiritual de la ayahuasca, hace que vos unas en la infancia, esto, otro, porque está todo así como una ensalada, y la planta, que es tan mágica, sabia, digo, no estoy haciendo apología de la ayahuasca, cada uno con su búsqueda, ¿no? Pero incluso la planta tiene la forma de serpiente, y tiene que ver con las cosas que va a ir a ayudarnos en el ADN. De hecho, la ayahuasca es un wifi directo con tu yo superior, pero cada uno tiene su wifi, ¿no? Y me pareció esto que había leído de la ayahuasca súper asociado a lo que estás hablando. Totalmente. Estoy Después les completamente paso la canción, después les paso la canción, que es muy preciosa. Hay un montón de caminos para conectar con esta realidad. Disculpen si se escucha ruido o algo, tengo el camión literal, el camión de la alegría pasando por debajo de la ventana del departamento. Entonces, esta ilusión no es un error. Esta ilusión no es un error. Sí, el camión de la alegría ya es. Justo en este momento. No es un error esto. Es el juego de la ilusión. La ilusión es el juego es la ilusión. La ilusión existe para que yo pueda transitar la materia, para que yo exista en la materia, para que exista la emoción, para que exista la mente, para que exista ese paso a paso, para que construya identidad, para que podamos aprender a cerrar etapas, para que recuperemos piezas de la conciencia original a través de esta experiencia. Venimos a jugar, es un juego. La serpiente no está diseñada para ser destruida, está diseñada para ser superada. Gabriela dice, este año es serpiente. A ver, no leí el comentario. Acá es donde empiezan a caer fichas, y a cada uno se le va por un lado distinto, porque todos tenemos distintas configuraciones para ver lo mismo, pero este año es serpiente de madera en el año chino. Ahí tenés. Esto nos lleva directamente al siguiente bloque de la clase, que son los mitos. Porque esto yo se los acabo de presentar como una idea, pero no tienen que creer en mí. Tienen que ver la cantidad de culturas y la cantidad abrumadora que hay de mitos que vinculan a la serpiente con el tiempo, con el espacio, y con la guardia de un secreto que está más allá, ¿no? Bien. Bien. Cuando hablo de mitos espejo, ¿a qué me refiero? Mitos espejo son iguales, se espejan, se reflejan entre sí y nos reflejan a nosotros. Nosotros contamos historias para poder entender el universo. Cada cultura contó sus propias historias, y ahora vamos a ver que personas que estaban en lugares completamente separados del planeta, distintos, separados, entre comillas, distintos, persiguieron lo mismo a su manera. Serpientes ilustres de la historia. Vamos a arrancar con Ananta-Shesha. Ananta-Shesha viene de la mitología hindú. En la tradición hindú se describe a Ananta-Shesha, que es la serpiente infinita. Es una serpiente gigantesca de múltiples cabezas que flota sobre el océano cósmico.
Sobre ella descansa Vishnu, que es el dios preservador. Y mientras duerme, sueña la creación. Hay un detalle clave que es que cuando Yeya se desenrolla, es decir, se desdobla, entonces el universo se manifiesta. Cuando Yeya se enrolla, entonces el universo vuelve a su estado potencial. Ahí tenemos más imágenes. Es una serpiente de muchas cabezas. Tenemos al Uroboros. La primera vez que se encuentra el primer registro es este que está a la derecha de todo, una serpiente mordiéndose su propia cola. Esto es una representación egipcia. Los primeros registros son de textos funerarios egipcios. Forma un círculo perfecto. Es un símbolo que se repite en la alquimia y que también se utiliza mucho en tradiciones gnósticas y herméticas. Muchas veces viene acompañado el Uroboros de la frase entopan, que significa todo es uno. El Uroboros representa el ciclo eterno del tiempo, la idea de que el principio y el final son el mismo punto, la noción de que la realidad, por más que se desdoble, siempre vuelve a sí misma. Jormungandr, la serpiente del mundo, de la mitología nórdica. En la mitología nórdica existe esta serpiente del mundo que es tan grande que rodea completamente a Midgard, que es el mundo de los humanos, y se muerde la cola. Se dice que mientras Jormungandr mantenga su boca cerrada sobre la cola, el mundo se sostiene. Cuando la suelte, va a empezar el Ragnarok, que es el fin del ciclo cósmico. Jormungandr vendría a representar un poco ese límite del mundo conocido, las fronteras. Y acá también podemos vincularlo con un montón de otras historias de navegantes que no quieren aventurarse más allá de lo que conocen porque hay serpientes marinas que se las pueden comer, ¿no? Nosotros todos en algún momento escuchamos alguna de estas historias dando vueltas. Jormungandr representaría el recordatorio de que la realidad humana está contenida en un ciclo mayor, y también representa un ciclo colectivo, un ciclo que tenemos que vivir todos juntos. Jormungandr tiene una participación en el videojuego God of War. Se la ve representada de esta manera. Aidowedo. Aidowedo es la serpiente arcoíris de mitología Sponi, del África Occidental. En las tradiciones de África Occidental se habla de la serpiente arcoíris, que es la serpiente que sostuvo al creador mientras formaba el mundo. Una vez creado, Aidowedo se acomodó bajo la tierra para poder sostenerla. Como la tierra es muy pesada, entonces la serpiente se retuerce y eso provoca los terremotos. Pero además, escuchen esto, la serpiente se alimenta de barras de hierro que le producen unos monos rojos que viven en los océanos. Y si se queda sin alimento, va a morder su propia cola y entonces el mundo se va a desmoronar. Ahí tenemos otra imagen de Aidowedo, la serpiente arcoíris. Mitología sumeria. Yo no conocía que había tantas, y cuando me puse a investigar dije, wow, esto es bestial. En la mitología sumeria tenemos a Tiamat, sumeria y babilónica. Tiamat es la madre primordial, es una dragona oceánica que representa el caos original. Es el estado previo a cualquier forma. A cualquier forma, a cualquier tiempo y a cualquier diferenciación. En el mito, Tiamat contiene en su interior a todas las criaturas potenciales. Antes de que haya mundo, ella existe. Y es la matriz de toda la creación. Hay un dios que se llama Marduk,
asociado al orden, a la estructura, a la luz, que tiene que enfrentarla. Y cuando la vence, utiliza su cuerpo serpentino para construir el cielo, la tierra y el espacio donde los dioses y los humanos podemos existir. Tiamat es el estado previo al desdoblamiento, es la fuente sin contorno, sin límite y sin tiempo lineal. Y cuando Marduk corta a Tiamat, entonces esa fragmentación es lo que nosotros vivimos como el espacio-tiempo. O sea, está en el ADN del espacio-tiempo, Tiamat. Yamata no Orochi. En la mitología japonesa, Yamata no Orochi es una serpiente o un dragón con, escuchen esto, 8 cabezas, 8 colas y un cuerpo tan largo que cubre 8 valles y 8 colinas. Acá podemos hablar del principio femenino, la colina como el principio masculino, y el 8×8, que es 64, que tranquilamente podrían ser los hexagramas del I Ching, a través de los cuales nosotros leemos o podemos leer esta realidad en la que vivimos, porque nos habla de todas las ramificaciones que pueden tomar nuestras decisiones. Hago una pausa para que procesen. Cada una de estas cabezas representa un ciclo, un desafío o un camino. El héroe Susano, exiliado de los cielos, encuentra a una familia que estaba aterrorizada. Escuchen esto, exiliado de los cielos. Encuentra una familia aterrorizada porque Orochi exige el sacrificio de una hija cada año. Entonces Susano decide enfrentarla. La envía con sake, es decir, algo bien, bien terrenal, la debilita y entonces ahí la puede decapitar. Dentro de su cola encuentra un objeto sagrado que es la espada Kusanagi, que es uno de los tesoros imperiales del Japón. Acá tenemos una secuencia de Susano luchando contra Yamata no Orochi. Si hablamos de decapitaciones, acá podemos mencionar, no tengo imágenes porque no llegué con el tiempo, pero podemos mencionar a la Gorgona, del mito de Teseo. Fíjense esto, otra vez tenemos el tiempo y la serpiente ligada al tiempo. Cuando la Gorgona miraba, la Gorgona, mujer con cabeza llena de serpientes, miraba a alguien a los ojos, ¿qué hacía? Lo petrificaba, es decir, lo congelaba en el tiempo. Y acá podemos hablar también de que la mitad de la sangre, o sea, del lado, no me acuerdo cómo eran los lados, pero de un lado de su cuerpo, su medicina, su sangre era un veneno que podía matar. Y del otro lado podía curar, era una medicina. Es esta figura de la serpiente, tanto como veneno como medicina. Todo en su justa medida puede ser una medicina o un veneno. ¿No? Estamos hablando siempre de lo mismo, siempre es lo mismo. Es la misma historia, contada desde perspectivas diferentes. Es la misma historia del desdoblamiento contada desde la perspectiva de cada una de las culturas que fue formando parte de esta secuencia que vivimos a nivel histórico. Pero que no es una secuencia, o sea que ellos también somos nosotros. Amaru. Amaru es de las tradiciones andinas, especialmente en el mundo incaico y preincaico, mitad serpiente, mitad dragón, con alas. Ah, no se pasó la diapositiva. Ahí está. Mitad serpiente, mitad dragón con alas, capaz de moverse entre mundos. En este caso, funciona como un puente. Conecta a Nanpacha, que es el mundo de arriba, Caipacha, que es el mundo de acá, y Urupacha, que es el mundo de abajo. En este caso es un puente, une los planos, los tiempos, las percepciones, custodia el límite, permite el pasaje, sostiene la frontera entre el mundo cotidiano y el mundo trascendente, e impide que la conciencia salte demasiado sin integrar el proceso. Amaru es la serpiente que abre el portal entre mundos, pero solo cuando estás listo. Podemos hablar, por ejemplo, de los dragones
chinos. En casi toda representación china de los dragones, el dragón aparece persiguiendo una perla brillante. Es la perla llameante, o la perla de la inmortalidad, o la perla del conocimiento, o la perla de la sabiduría. Lo importante es que esta perla, primero, nunca la alcanza, siempre la busca, y segundo, que representa la unidad, la iluminación, el retorno a la fuente, la perfección absoluta, la energía primordial del Tao. Y este dragón representaría un poco la vida, el tiempo, el movimiento del chi, la fuerza vital que circula. En este caso, yo creo que acá podemos ver esta serpiente dragón no es enemiga de la fuente, la busca, la necesita. La serpiente busca la fuente. La serpiente es el tiempo intentando volver a la eternidad. Por eso voy a hacer mucho hincapié acá, porque es como, no, estamos en 3D, estamos atrapados en la 3D y ahora tenemos que pasar a la 5D. ¿Y por qué? Porque los mecanismos de control y bla, 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 bla. Cuando yo habito el miedo, entonces estoy cayendo en el juego de la serpiente. Tenemos un par de ejemplos más. Una que me parece muy, muy, muy importante es la serpiente arcoíris de los nativos australianos, que tiene distintos nombres según la región, pero es Wair, Yurdungur, Gorialla. Es la creadora del territorio, es la que abre ríos, la que excava montañas, la que mueve la tierra, la que trae lluvia y fertilidad, y crea usando patrones de ramificación. O sea, ríos que se ramifican de un montón de maneras, con un montón de afluentes hasta que dan con el mar, arroyos, grietas, caminos. Y nosotros acá podemos poner un montón de otros ejemplos. Y acá es donde a mí me gusta hablar de la serpiente como el algoritmo procedural del tiempo. Procedural quiere decir que a medida que yo voy avanzando se va creando una realidad, acorde a lo que yo necesito ver. Proceduralmente se va creando este universo a medida que nosotros lo recorremos. Es el flujo del chi, es la estructura fractal de la materia viva, es el modelo de cómo se mueve la energía en la naturaleza. Ríos, venas, raíces, redes neuronales, líneas de tiempo, cuando aparecen las tangentes en las líneas de tiempo. Se abren infinitas posibilidades a partir de una decisión. Y tenemos a la serpiente interior, ¿no? La Kundalini. Kundalini, que es una serpiente que vive en la base de la columna, que nosotros a través de práctica espiritual, a través de respiración, a través de aprender a vincularnos con la energía que pasa por los nadis, es decir, los canales del cuerpo que también tienen una forma ramificada, la vamos despertando y la vamos moviendo por toda la columna, activando secuencialmente los núcleos de energía, los núcleos de conciencia que tiene el cuerpo, ¿no? Laoconte, esto es muy interesante. Laoconte habla de el mito de la guerra de Troya. ¿Vieron el caballo de Troya? Cuando meten el caballo que está lleno de soldados adentro. Bueno, en la Eneida, Laoconte mete una lanza en el caballo y escucha un sonido metálico. Y dice, hey, ¿qué onda? Hay algo. No me fío de este regalo. Y empieza a agitar el avispero. Y entonces Atenea y Poseidón mandan serpientes marinas que se los comen a él y a sus hijos y lo entierran en el mar. ¿Por qué? Por intentar correr el velo del secreto. Ahí tenemos otras serpientes guardianas del secreto. Por último tenemos a Itzamna, o Itzamcabaín, el lagarto cósmico maya. Ese no tengo imágenes. Pero es el reptil que sostiene el plano terrestre. La superficie del mundo, la materia, los ciclos naturales.
el tiempo sagrado, que es el Tzolk'in, que ahora está por terminar, y por eso estamos con esta clase. En este caso, en la cultura maya, el reptil es el calendario, el reptil es el tiempo, el reptil es la estructura del mundo cotidiano, y la serpiente va a gobernar este mundo, este plano cotidiano. Es la guardiana del ciclo de 260 días. La serpiente emplumada totalmente, Kelly. Quetzalcóatl. Bueno, acá podemos hablar de la pirámide de Kukulcán, que en los equinoccios de primavera y de otoño tiene la cabeza de la serpiente, está debajo, y la cola de la serpiente está arriba, y justo en los equinoccios, ningún otro momento del año, el sol cae de una manera que los escalones triangulares producen una sombra que une la serpiente. Y acá está el patrón de ramificación. Lo tenemos en todas partes. Y gobierna la creación de la realidad. Los rayos, los ríos, las venas y las arterias, los vasos sanguíneos. Las raíces, las ramas de los árboles. Y bueno, y un montón de otros ejemplos, que ahora no estoy recordando, pero que están ahí. ¿Se dan cuenta de lo bestia que es este conocimiento? Ahora me gustaría abrir el micrófono para que alguno comparta su sentir, todavía queda una parte, para que alguno comparta su sentir y para que hagan preguntas. Estás muteada, Kelly. Bueno, ya que nadie preguntó, viste que en las profecías es como que fue un conocimiento así muy disperso que me llegó y que después me fui leyendo, ¿no? De que ahora estamos viviendo como el poderío de la serpiente emplumada, en el sentido de que tenemos la posibilidad de unir el cielo y la tierra. Entonces, hay como toda una teoría, un escrito, ¿no? Sobre eso, de que si está, del tema de estar disociados. Y bueno, eso me súper intriga, así que voy a seguir leyendo al respecto, ¿no? Bueno, vas a tener el material que preparó Ari, que es excelente y se los vamos a compartir después. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y, perdón, ahí en la canción dice, y los rezos, hay muchos rezos a la serpiente, el rezo más importante es vivir en la unidad. Y vos hablaste de la unidad y eso es como que, a ver, todo el conocimiento que hay del desdoblamiento del tiempo, bla, 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 yo ahora lo estoy entendiendo desde lo que estoy viviendo, ¿no? Así que me parece súper, hiper importante. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Alguien más que quiera aportar algo, que quiera compartir algo, que quiera hacer alguna pregunta, que quiera transmitir alguna emoción? Bueno, o están muy choqueados. Ahí se levantó una mano. Manu, sí. Hola, ¿todo bien? Yo tenía algo que viendo, hay un nene coreano que se crió en Paraguay, su padre coreano, y le enseñó a hablar guaraní. Aprendió guaraní ahí. Y muchas palabras y frases y cosas del guaraní son iguales, se dicen, igual que el coreano. Se conectan el idioma. Es en muchas palabras. Sí, sí, sí.
Me dejaste de cara. ¿Quién iba a pensarlo? Es impensable. Ah, ahora lo voy a buscar. Me parece alucinante. Habla de esto mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Los mismos lenguajes. Bueno, las ramificaciones del idioma. Ay, por Dios, las ramificaciones del idioma recién los pienso. Bueno, las ramificaciones de los árboles genealógicos. Claro. Es que además tengamos en cuenta también que entendemos que las primeras personas que llegaron a este continente cruzaron por el norte y por eso los pueblos originarios tienen rasgos tan parecidos a los asiáticos. Entonces, ahí tenés, obvio que en esa cuestión histórica llegó todo. Ujú, ujú, ujú. Bien, qué bueno. Vamos a hablar del por qué estamos hablando de esto. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Primero que 2026 es un año 1. O sea, si yo sumo 2 más 0 más 2 más 6, obtengo 10, 10 se reduce a 1. Es un año 1. Es decir, en 2026 volvemos a arrancar un ciclo de 9 años. Y parte de esta filosofía, porque más allá de lo buenamente que puede significar y lo mucho que podemos estudiarlo, ¿de qué me sirve a mí saber esto? Bueno, primero sé que estoy jugando un juego. Segundo, sé que ese juego, de un montón de maneras, me está proponiendo una ilusión. Es una ilusión que yo tengo que trascender. Cuando yo trasciendo la ilusión, ¿qué pasa? Me conecto un poco más con la simultaneidad. Me conecto un poco más con esa unidad. Entonces, es importante entender que estamos en un cambio de ciclo y que vamos a entrar otra vez en un año 1. ¿Por qué? Porque ahora van a tomar sentido todos los ciclos que cerramos mal los últimos años o en los que estamos atrapados hace varios otros ciclos. Todos los ciclos que nos drenan energía. Todos los ciclos que nos quitan esa fuerza vital nuestra. Todas las realidades que nosotros creamos en nuestra vida, todas esas ramificaciones que creamos en nuestra vida, en donde tenemos alguna serpiente pegada, que está chupándonos la energía. Y que es lo que nos impide respirar en esa unidad. Muchas veces queremos iniciar el camino espiritual o queremos caminar el camino espiritual, queremos recorrer el camino espiritual, y nos encanta todo esto a nivel teórico, pero al momento de ponerlo en la práctica, la realidad cotidiana nos va quitando energía en un montón de cosas. Atendemos las emergencias, atendemos las urgencias, nos dejamos llevar por lo que es importante en el momento. ¿Y eso qué es? Es un patrón del juego. El juego está diseñado de esa manera. Está diseñado a mí para desconectarme. Yo tengo que poder superar ese laberinto que me propone el juego. ¿Y cómo lo logro? Cuando me hago consciente de los ciclos. ¿Por qué? Porque si en realidad el tiempo lineal es una ilusión, yo siempre estoy viviendo el mismo momento. Yo siempre vivo lo mismo, exactamente igual. Lo que pasa es que con sutiles diferencias. Y eso es lo que no me permite ver esa unidad y trascender el tiempo lineal. Cerrar los ciclos de forma coherente, cerrar todos esos momentos. A mí me gusta visualizarlo. Cuando yo trabajo, abro pestañas, abro pestañas, abro pestañas, abro pestañas. Pero cuando entendí lo que necesitaba entender, empiezo a cerrar pestañas y empiezo a guardar cada cosa en su lugar, despacito y sin romper, que mañana hay que volver, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo dejo abiertos todas esas líneas de tiempo, se va mi energía. Y puedo haber descubierto un montón de cosas súper copadas, pero si yo no me tomo el trabajo de cerrar los circuitos, entonces
no puedo evitar la simultaneidad. Ahí es donde se drena mi confianza, ahí es donde me consume el miedo, ahí es donde están todas esas partes de nosotros que van quedando fragmentadas en el camino. Yo necesito poder integrar todos esos aprendizajes. Lo mismo que cuando me pongo a pensar en un proyecto, por ejemplo. Cuando me pongo a pensar en un proyecto y abro líneas de tiempo y me imagino todo lo que podría pasar. ¿Para qué? Para estar preparado para la mayor cantidad de cosas posibles. Me desplegué. ¿Y cuándo me volví a plegar? ¿Cuántas veces abrimos proyectos y no nos tomamos el tiempo de cerrarlos? Abrimos hobbies nuevos y no nos tomamos el tiempo de cerrarlos y extraer un aprendizaje. A mí me pasó esto durante un montón de años. Mis amigos me decían, y ahora a ver con qué me va a salir, ¿no? Yo crié hámsters, crié hormigas, aprendí a entrenar perros, aprendí dibujo, pintura, dibujo digital, aprendí diseño gráfico, aprendí a editar videos. ¿Y todo eso de qué me sirvió? Solamente quedó como una puerta abierta que recorrí en algún momento, que sigue drenándome energía desde ese lugar de, podría haber sido un gran dibujante, pero no dibujé más. Podría haber sido un gran youtuber, pero no edité más. ¿No? Está ahí drenándome. Cuando yo me hago consciente y cierro el ciclo, recupero energía. Y entonces todo eso que viví no está en el pasado, está en el presente y lo puedo usar ahora, para lo que sea que tenga que hacer ahora, porque empiezo a habitar un poco más la simultaneidad de los tiempos. Esto pasa en 2026. Les recomiendo que rastreen los 9 años anteriores. ¿A dónde estuve los 9 años anteriores? ¿Por qué? Porque mirar a dónde estuve en estos últimos 9 años me va a decir qué ciclos abrí y cómo los tengo que cerrar para tener la energía disponible para 2026. Si no, el ciclo que arranca en 2026 va a ser un ciclo para cerrar ciclos viejos. O para seguir atrapado en los mismos ciclos de siempre. Además, tenemos el 9 de diciembre, termina el Solkin. El Solkin es una cuenta sagrada de 260 días. Termina el 9 de diciembre. Coincide justo que termina el Solkin con el fin de año. Que comienza un Solkin nuevo, una nueva cuenta de 260 días, con un año nuevo. Y además, un montón de planetas transpersonales, es decir, esos planetas que recorren muchos años. Tardan muchos años en recorrer cada signo, acaban de pasar hace muy poquito de planetas, de signos de tierra y agua a signos de aire y fuego. Estamos en un gran cambio de ciclo. Si no cerramos los ciclos ahora, entonces se van a repetir ciclos idénticos en la nueva etapa. Y acá va a caer mucho la ficha de, no, pero yo tengo tiempo para hacerlo. Tengo tiempo para hacer el cierre. Sí, pero menos del que te imaginas. Porque el tiempo no es lineal. Yo no puedo patear para adelante nada. El tiempo es ahora. Lo único que existe es hoy. Nosotros lo percibimos desdoblado por todo esto que vimos en esta clase. Pero el tiempo es ahora. El ciclo se cierra hoy. Y les digo porque cuando estaba armando esta clase yo decía, bueno, me voy a dedicar el próximo año a cerrar todos los ciclos que dejé abiertos. No. Es hoy. Es ahora. Es en este instante. Si quiero entrar al portal nuevo desde otro lugar. Estamos en la onda encantada del águila. Hay un podcast en YouTube, en el canal de Puente Arcano, que explica un poco de qué se trata la onda encantada del águila. Va a terminar el 26 de noviembre y el 27 de noviembre hasta el 9 de diciembre está la onda encantada de la estrella. Van a tener un podcast dentro de muy poquito explicándoles eso. Lo que yo les vengo a traer como cierre de esta clase es una lectura de cartas. Lectura de cartas de tarot. Yo soy tarotista, me dedico a esto hace un montón de tiempo. Ahora estoy descubriendo cómo se puede mezclar el tarot con la percepción del tiempo no lineal, del tiempo espiral a través de cartas que estoy haciendo con el sincronario Maya.
Entonces van a estar las dos cosas juntas. Y hay una tirada en particular que es la tirada de la energía electromagnética. Si nosotros separamos el electromagnetismo, hablamos de, por un lado, la electricidad, es decir, la fuerza marciana, Marte, que va hacia lo que quiere, es la capacidad que tenemos todos nosotros de movernos hacia lo que queremos, de accionar en una dirección. Es el rayo, el relámpago, es la acción concreta. Y muchas veces creemos que crear algo en un ciclo nuevo tiene que ver con mi fuerza marciana, es decir, con mi capacidad de hacer. Pero hay otra energía, que es la energía magnética. Van juntas, son el yin y el yang. La energía magnética es mi capacidad de atraer, es mi Venus, es lo que me atrae y es lo que yo atraigo. Cuando yo junto estas dos cosas y entiendo cómo está mi energía eléctrica y mi energía magnética juntas, entonces ahí es donde descubro en qué punto de mi ciclo estoy. Y qué es lo que debería cerrar para poder cerrar el circuito que se fue ramificando. No es malo ramificarse. Lo que es contraproducente a nuestro camino de conciencia es continuar con todas las líneas de tiempo abiertas, con todos los caminos abiertos. Es necesario cerrar los circuitos. Cuando yo cierro los circuitos, entonces mi energía electromagnética no se fuga por todos esos lugares. Aquellos que quieran experimentar esta tirada de cartas, en mi experiencia, esta tirada de cartas es la que abrió más procesos profundos y destapó bloqueos más grandes sostenidos durante muchos años. O sea, a las personas que hicieron esta tirada, de una forma o de otra les cambió por completo la energía después de la tirada. ¿Por qué? Porque se hicieron conscientes de un montón de ciclos en los que venían arrastrando circuitos sin cerrar, líneas de tiempo sin terminar, serpientes que no se mordían su propia cola, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo para ofrecerles después de esta clase. Aquellos que tengan ganas de experimentar pueden mandar un mensaje al mismo WhatsApp del que recibieron el link para iniciar, para meterse en esta clase, o pueden mandar un mail, porque a todos les mandé un mail también. Por esos mismos medios van a recibir, entre mañana y pasado, el apunte de esta clase que tiene todas las cosas de las que no hablé, porque hay un montón de cosas de las que no hablé que están muy bien desarrolladas en ese apunte. Para que se den una idea, el apunte no es tan largo, pero para que se den una idea, cuando me presenté a escribir lo que iba a hacer esta clase, fueron 60 páginas. Un montón. No es todo eso, pero es una gran parte de todo eso. ¿Por qué? Y porque hay un montón de matices que por una cuestión de tiempo yo no puedo ir llevando, y está bueno que cada uno se meta a leerlo. Además tienen, y les voy a dejar el link en el mismo mail que les mando, les voy a dejar el link a esta presentación de PowerPoint, y tienen el podcast para ir a escuchar, el de la onda encantada del águila, y van a tener el de la onda encantada de la estrella, y el cierre del ciclo de 260 días, y el ciclo que viene, de 260 días. Dentro de poco, muy probablemente el fin de semana del 3 de diciembre, vamos a abrir una masterclass más específicamente sobre los cierres de ciclos. Porque no es lo mismo que a mí me quede atrapada la energía en el plano físico, en lo material, que me quede atrapada en el plano emocional, en lo vincular, que me quede atrapada en el plano intelectual, que me quede atrapada en el plano espiritual. No es lo mismo. Entonces vamos a hacer una clase específica para eso, y después va a venir un taller que va a ser un poco más largo, pero que va a ser como la experiencia vivencial de meterse a cerrar esos ciclos. Sobre todo eso van a recibir información aquellos que hayan cliqueado el sí quiero recibir información acerca de los próximos cursos y formaciones. Estoy muy agradecido de esta experiencia. Sí, Sofi. No, también los quería invitar a que nos siguieran en las redes, porque ahí estamos subiendo todo el tiempo la info, ¿sí? Para que vayan viendo todo lo que vamos haciendo nuevo. Exactamente, nos pueden encontrar como Puente Arcano
en YouTube, como Puente Arcano en Instagram y como Puente Arcano en TikTok. Gracias. La verdad es que estoy súper feliz con esta clase. Siento que fue una clase redonda de un montón de maneras. Y la Como verdad la es que serpiente. como el Uroboro, exactamente. Gracias a todos. Estamos en contacto. Quiero poner a dejar de grabar, a ver cómo es. Ah, es recording. Ahí está. Stop recording.